Y de esta gente que dicen que todo que predique el evangelio, que es así, que ofensivo, o sea, que tú estás dándole palo a la gente. Que no, que eso no es el mensaje, que eso es palo. Que la gente que hay que decirle que Dios lo va a bendecir, que esa gente que dice no, esos predicadores son fanáticos, esos predicadores son religiosos, lo que le dan es palo a la iglesia. Háblame de esa gente, porque esa gente, yo no sé si es que están confundidas o están influenciados por predicadores modernos, predicadores mundanos que soltaron la sana doctrina, que soltaron el mensaje del evangelio de Cristo. Fíjate que yo creo que las dos cosas que tú mencionaste, una porque están confundidos y dos porque están influenciados por muchos predicadores que obviamente han subido y han crecido precisamente por el mensaje que venden, porque es un mercado. Wow. Ellos le están dando a la gente lo que la gente quiere consumir. Dios te bendiga, bienvenido a un nuevo video. En el día de hoy tenemos un tema muy edificante, muy poderoso y a la vez controversial. Antes de empezar te invito a que te suscribas a mi canal, toca la campanita, comparte, comenta para que otros también lo puedan ver. Hoy tenemos una persona que Dios está usando en estos últimos tiempos. Tenemos al evangelista Dauri Capellán y lo tenemos hoy por invitado a nuestra plataforma de YouTube, Luis Candela Oficial TV, donde dejamos el evangelista Dauri Capellán. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te hablo el evangelista Dauri José Capellán. Para mí es un privilegio y un placer compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor. Amén. Amén, amados hermanos. Hay un tema y es: el mensaje del evangelio es ofensivo. Yo sé que hay mucha gente que predica la palabra de Dios y muchos tienen diferentes ideas, diferentes puntos, diferentes formas de predicar la palabra, pero a la luz de la palabra, el evangelio es ofensivo. O sea, la predicación del evangelio ofende. Dauri, el evangelio ofende, el evangelio es ofensivo. ¿Cómo tú puedes transmitirle la profundidad de este tema a las personas? Bueno, lo primero que hay que establecer es que el evangelio ha sido distorsionado precisamente para tratar de evitar conflicto y confrontación con la gente, porque ya de por sí el evangelio ofende. El evangelio es ofensivo a ciertas personas. ¿Y por qué es que el evangelio es ofensivo? Bueno, es sencillo. Simplemente hay que ver cuál es el mensaje del evangelio. ¿Cuál es el mensaje del evangelio? Bueno, si te vas al libro de Romanos, los primeros capítulos que el apóstol Pablo está escribiendo se lo está dedicando entera y totalmente a demostrar la culpabilidad del hombre. Entonces ya de por sí, todo mensaje que está demostrando la culpabilidad del ser humano ante Dios lo va a ofender. Porque cuando tú intentas demostrarle al ser humano su culpabilidad, su pecado, se va a sentir confrontado y se va a sentir ofendido. Entonces en ese sentido el mensaje del evangelio es ofensivo. Porque la gracia, el mensaje de la gracia, creemos en el mensaje de la gracia, en el mensaje de la salvación, pero es efectiva a la luz de la culpabilidad. Es decir, no puede haber gracia ni salvación si no hay un culpable que salvar. Y el primer paso es demostrar que es un culpable. Tú estás diciendo entonces que hay gente que se sienten ofendidos por causa de tú revelarle a ellos su culpabilidad. Es como sacar lo que está oculto de ellos a la luz, y para que sean reprendidos por la luz a causa de su pecado. O sea, hay gente que reconocen que están mal, pero no lo quieren admitir, o sea, no lo quieren insinuar de que es así. O sea, por eso se sienten ofendidos, porque me está ofendiendo a mí. Sí. Hay predicadores que han predicado la palabra y hay gente que están escuchando y se sienten ofendidos, pero el predicador no está hablando de ellos, ¿no? El predicador no está hablando de ellos. El predicador simplemente está predicando la palabra de Dios, pero tú ves que se levanta uno con un machete para arriba del predicador. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Y que yo esto, pero el predicador en ningún momento mencionó su nombre, sino que la palabra que el predicador habló tocó el punto de este hombre, ¿verdad? Tocó, como le dicen muchos predicadores, tocó el tema del hombre, o si no, tocó la tecla, por así decirlo. Y no es la tecla, es la palabra de Dios. La misma palabra de Dios te va a juzgar por lo que tú estás practicando. La misma palabra de Dios te va a juzgar por la culpabilidad de que tú... Mira, la Biblia dice, Romanos 1:18, porque la ira de Dios
se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad del Señor. Entonces, Dios se está irando con la humanidad por causa de la injusticia y por causa del pecado. Entonces, si el evangelio entonces transmite ofensa, ¿cómo será para que la gente se salve? Porque si el evangelio le ofende a la gente, ¿cómo la gente entonces se salva? O sea, ¿cómo la gente se va a salvar si lo ofende el evangelio? Bueno, es una pregunta interesante. Número uno, la salvación no es un trabajo del ser humano. El hombre es un colaborador en ella. Es un mensajero, es un portavoz, pero la salvación es una obra divina, es una obra de Dios. Cuando se habló del Espíritu Santo, se dijo que el Espíritu Santo vendría a convencer de pecado, de juicio, de verdad. Entonces, fíjate que el Espíritu Santo, una de las obras que el Espíritu Santo hace es convencer a las almas del pecado que ellos poseen. Sin embargo, hay gente que se resiste a este redarguir del Espíritu de Dios, como pasó en el caso de Esteban. Cuando Esteban acusa e intenta mostrarle su culpabilidad, le dice: ustedes son como vuestros padres, por quién de los padres no mataron. Lo acusó, le demostró su culpabilidad. En ese momento dice que crujían sus dientes con ira y querían matar a Esteban. ¿Me entiendes? Entonces ahí es donde está la dimensión. Esteban predicó en el Espíritu, aún su rostro como un ángel, y ellos querían matarle porque resistían al Espíritu de Dios. Dice que ellos resistían al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es quien hace la obra salvífica. ¿Es posible que la gente se salve a pesar de que el mensaje del Evangelio es confrontador? Por supuesto que sí, porque es una obra del Espíritu. Además, Luis, si tú te fijas, el compungimiento que trajo el Espíritu de Dios a través de Pedro en el mensaje el día de Pentecostés fue cuando él le dijo: ustedes mataron, lo acusó de asesino. Sí. Ustedes mataron al autor de la vida. Escucha esto, dice: escuchando esto se compungieron de corazón y dijeron entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Porque reconocieron una culpabilidad. Wow. Entonces, a pesar de que la gente se siente ofendida, reconoce de que es culpable, pero también se resiste. Y aunque se resista, se va a convencer y se va a salvar. La Biblia dice que Dios, como es nuestro Padre, dice que Dios nos corrija a nosotros. Dice la palabra que al momento no recibimos con gozo esta corrección, pero que al final esto no va a ser de refrigerio, tú sabes, no va a ser de mucha ayuda. Porque en verdad la palabra de Dios, no se queda solamente en que te va a culpar. La palabra te culpa para que tú reconozcas que eres culpable y así tú puedas acceder al perdón de Dios. Porque Dios no te puede perdonar de algo que tú no sabes o de algo que tú no has practicado. La única forma que a ti te meten preso a la fortaleza o a la cárcel es cuando hay una culpabilidad en ti, un hecho que haya marcado, ¿verdad? Algo que tú hayas hecho. Entonces, Dios a ti no te puede juzgar de algo que tú no has hecho. ¿Tú entiendes? Entonces, sí, claro. Por eso Dios juzga al hombre, porque el hombre es culpable de algo. Entonces, Dios quiere que perdonarlo y salvarlo, ¿verdad?, de la consecuencia de ese pecado, de esa culpabilidad. Tremendo. Fíjate que hay personas, Luis, que de hecho no pueden aceptar esa revelación, no aceptan esa verdad. Hay gente que son incapaces de conectar un Dios de amor con un Dios que reprende. Wow. Con un Dios que está llamando al hombre a cuenta. Hay gente que no puede conciliar eso. Dice, pero si Dios es un Dios de amor. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, una persona puede tener un hijo y suponga que tiene un problema en la muela. Y hay que sacarle la muela, porque si usted le deja ese problema en la muela, se le va a complicar, va a ser un problema mayor. Ahora, el hijo le puede decir al padre: padre, me duele mucho la muela, me duele mucho la muela. El padre dice: no, pues hay que llevarte al dentista. Cuando el padre lleva al niño al dentista, el niño está asustado, está turbado. El niño tiene que confiar en el padre, porque el padre tiene más experiencia que el hijo. Entonces el hijo se acuesta en la cama, el padre le dice: relájate, tranquilo, no hay problema. Cuando empiezan a trabajarle la pieza, el niño empieza a sentir dolor y empieza a gritar. El niño en ese momento va a pensar que lo que el padre le está haciendo es malo y que el padre quizás no lo está amando, pero él no sabe que el padre lo llevó a ese lugar como una manifestación de amor por él. Wow. O sea, ¿tú te has entendido la dimensión? Entonces, cuando Dios corrige, Dios no está violando su naturaleza amorosa. Todo lo contrario, le está revelando. Wow. Porque la Biblia dice que Dios al hijo que ama lo corrige.
Wow, eso es profundo, David, eso es profundo. Porque hay gente que creen que cuando tú lo corriges, oye esto, que cuando tú lo corriges, tú lo que estás es impidiéndole a ellos hacer lo que les gusta. Amén. Y en verdad, Dios a ti no te está impidiendo hacer lo que te gusta, sino que te está dando a luz, a conocer el peligro que eso que te puede dar. Porque, por ejemplo, mira, dice la Biblia que los padres, aun siendo malos, le dan cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más Dios? Pero mira, también el padre corrige. Yo conozco padres que son malos, pero a la hora de corregir a sus hijos lo corrigen bien. Hay padres que yo lo he escuchado y han dicho, no, yo he tenido una infancia mala, quizás mi niñez no fue como yo lo estoy enseñando a mis hijos, pero yo no quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé. ¿Cómo así, varón? Dime. Sí, yo no quiero que mi hijo sea, por ejemplo, un atracador, yo no quiero que mi hijo sea un delincuente, yo no quiero que mi hija sea, o sea, un sinnúmero de cosas que padres dicen, y yo también estoy de acuerdo, que no solamente la enseñanza consiste en la palabra, sino en los hechos, en el ejemplo. Porque un padre no puede decir que no quiere que su hijo camine como él camina si su ejemplo muestra eso, ¿te entiendes? Entonces los hijos van a cambiar no solamente por la palabra, sino por el ejemplo que su padre le da. Entonces, ¿qué sucede, amado? Hay gente que cuando tú lo corriges se sienten ofendidos. No, tú me estás impidiendo hacer lo que yo quiero hacer, lo que me gusta. No lo que te gusta. Lo que pasa es que hay un peligro en lo que tú quieres. Hay un peligro en lo que te gusta. Dios que sabe todas las cosas, sabe que lo que tú estás haciendo a Él no le agrada y que lo que tú estás haciendo en un futuro te va a doler. ¿Entiendes? Es por eso, varón, que Dios a nosotros nos corrige. Porque, por ejemplo, el que habla mentira, le gusta hablar mentira, pero no sabe la consecuencia que eso produce. Hay gente que por hablar mentiras se han metido en problemas fuertes hasta de la muerte, por hablar mentiras. ¿Entiendes? Sí. Entonces, Dios te dice no hable mentiras, porque si tú hablas mentiras, va a haber problemas. Entonces, te gusta, pero eso trae problemas. Entonces, Dios te corrige, no hable mentiras. Recibiste la palabra, te dolió, pero te va a restaurar. ¿Entiendes? Sí. Te va a ayudar. ¿Entiendes? Entonces, hay gente que cometen otro tipo de pecados, son culpables por esos pecados. Tú no ves que hay familias que están maldecidas totalmente. Por eso mismo, por el pecado que ha entrado, que le han permitido entrada a la maldición. Entonces, Dios corrige para eso mismo, porque Dios lo que hace es un bien. Cuando Dios corrige a su hijo, es porque quiere que su hijo camine en un buen camino. Tremendo, eso es así, mi hermano. La ley siempre ha tenido el propósito de cuidar al hombre de otras acechanzas contra su alma y de él mismo también. O sea, la ley les refrena la locura al ser humano. Entonces, Lauri, háblame de estos predicadores que ellos no están predicando el evangelio que es, porque tú dijiste que el evangelio es ofensivo, el evangelio hace que el hombre sea culpable, o sea, reconozca que el hombre sea culpable. Háblame de esos predicadores que hablan de muchas bendiciones, que Dios te va a prosperar, que Dios te va a llevar para las naciones, que viene un tiempo de felicidad para tu vida. O sea, personas que representan a un Cristo como de prosperidad a las almas. O sea, ¿cuál es el mensaje que se le debe de predicar a la gente que no conoce de Dios? A la gente que están inundados del pecado, que están ahí como una pared delante de Dios. O sea, que están ignorantes. Personas que no están pensando en Dios. Esa gente que quieren conocer a Cristo, pero como que se lo están presentando de la manera que no es. O sea, ¿qué tú me dices de esos predicadores que no predican el evangelio como es, como lo dice la Biblia? Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo digo que todo el que no predique el evangelio, tal cual como ha sido establecido, va a tener una responsabilidad delante de Dios y va a tener una sentencia. Ahora, hay un grupo de personas, Luis, que dicen, escucha esto, hay un grupo de personas que dicen que Pablo se gozaba aún con aquellos que predicaban el evangelio por contienda. Pero lo que no entienden es que estaban predicando el evangelio. Entonces, hoy en día, yo me gozaría aún si predicaran el evangelio por contienda. Es que no están predicando el evangelio. Wow. Entonces, yo no puedo gozarme, aunque sus intenciones no sean buenas. Aunque quizás su intención sea lucrarse, no están predicando el evangelio. Entonces ahí es donde está el problema serio. Hay un problema serio. La mayoría de los evangélicos no predican, predicadores, me refiero, no predican el evangelio. Porque el mensaje del evangelio, como anteriormente había mencionado, se trata de mostrarle al hombre su culpabilidad y su necesidad de un salvador.
Porque ¿cómo es que la gente va a venir a Dios si no reconoce que es un pecador? Wow. Nadie va a venir a Dios. Entonces tenemos un grupo de evangelistas, un grupo de predicadores hoy en día que no quieren confrontación, que no quieren decirle a la gente las cosas como son, decirle que el que mira a una mujer ya adulteró, que ya pecó. Entonces, para evitar este tipo de contienda, para evitar que la gente lo mire más, que lo rechace, hay muchos predicadores que están cambiando el evangelio. Y Jesús le dijo a sus discípulos una advertencia: hay de ustedes, cuando los inviten muchos, no. Hay de ustedes, dijo el Señor, cuando todos los alaben y todos les aplaudan, porque así hacían con los falsos profetas. Wow. Escucha lo que le dice el Señor: hay de ustedes. En otras palabras, su vida van a tener confrontación, porque la verdad es confrontativa. Ay, van a tener mío. confrontación. Y de esta gente que dicen de que todo que predique el evangelio, de que es así, de que ofensivo, o sea, de que tú estás de que dándole palo a la gente. Sí, gente que a un evangélico que tienen de que tiempo en el evangelio, que tienen años en el evangelio, de que se bautizaron, hicieron de que la doctrina y de que son gente de Dios, pero a la hora de escuchar un mensaje de corrección, un mensaje que hace que la gente vuelva a Dios, un mensaje que es el mensaje del evangelio, tú ves, el mensaje que hace reconocer a la gente que son culpables, que necesitan el perdón de Dios para que Dios los salve, que eso no es el mensaje, que eso es palo. Que la gente que hay que decirle que Dios lo va a bendecir, que esa gente que dice, no, esos predicadores son fanáticos, esos predicadores son religiosos, que lo que tienen una lo que le dan es palo a la iglesia, le dan palo a las almas, tú no puedes darle palo a la iglesia, qué sé yo qué. Hábleme de esa gente, porque esa gente, yo no sé si es que están confundidas o están influenciados por predicadores mundanos que soltaron la sana doctrina, que soltaron el mensaje del evangelio de Cristo, porque si a eso no vamos, entonces Jesús tenía palo en la mano, Jesús le daba palo a la gente. ¿Y cómo era posible entonces que la gente se salvara si era palo que le daban? Fíjate que yo creo que las dos cosas que tú mencionaste, una porque están confundidos y dos porque están influenciados por muchos predicadores que obviamente han subido y han crecido precisamente por el mensaje que venden, porque es un mercado. Wow. Ellos le están dando a la gente lo que la gente quiere consumir. ¿Y qué es lo que la gente quiere consumir? Bueno, pecado, liberalismo, mundanalidad. Entonces, como eso es lo que la gente quiere consumir, eso es lo que yo te voy a ofrecer. Entonces, en eso es que se basa el mercado, en ofrecerte lo que tú quieres consumir, o si no, no hay crecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Ahí han caído lo que dice Jeremías, porque Jeremías habló de esta gente. Jeremías no dijo que la palabra de Dios era un palo. Jeremías dijo que es como martillo. Wow. O es peor todavía el asunto. Escucha esto, es como martillo. Y luego le dice que su palabra no es como paja, sino como trigo. Wow. Dios te bendiga. Si esta palabra te gustó, toca la campanita, dale a compartir y suscríbete. Nos veremos hacia otro próximo video. Dios te bendiga.